Píldoras Agile, los podcasts de BBVA. Hola, soy Marta Galdón, Agile Coach de la disciplina Agile España en BBVA. Hoy tenemos a una figura muy importante dentro de la disciplina Agile España, coincidiendo que es el podcast número 50 de Píldoras Agile. Y no se nos ha ocurrido una mejor manera de celebrarlo que invitando a Fernando Santaella. Fernando es ingeniero informático y durante su carrera profesional ha pasado por diversas compañías, entre las que se encuentran Reuters, Accenture o Indra. En el año 2007 se incorporó a BBVA y desde el 2015 está trabajando en la transformación Agile en BBVA. Actualmente es el head de la disciplina Agile en España. ¿Qué tal, Fernando? Hola Marta, encantado de estar aquí con vosotros. Fernando, tengo una curiosidad. Cuéntame cómo empezó tu andadura en Agile. Mi andadura en Agile empezó hace 7 años, aquí en BBVA. ¿Y cómo arrancó? Pues arrancó estando yo en ingeniería, en el área de ingeniería. En un área en el que llevaba más de 7 años trabajando. Trabajaba además desarrollando componentes software que eran reutilizables por toda la compañía, por todos los desarrolladores de software. Y hubo un momento en el que ya pues, necesitaba algo más, necesitaba un cambio, algo diferente. Y fue en ese momento en el que mi cuerpo y mi mente pues, me pidieron ese cambio. Y justo en ese momento pues, surgió una oportunidad de incorporarme a un área que se creaba nueva, un área que se llamaba transformación y arquitectura. La verdad es que no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer allí en ese área, pero la verdad es que el nombre, transformación, pues era una cosa que me motivaba. Y dentro de las líneas de trabajo que propuse o que propusimos y trabajamos entre todos los que estábamos allí, fue la creación de la oficina Agile en BBVA España. Básicamente la oficina Agile lo que queríamos era ofrecer capacidades de transformación Agile pues a aquellos equipos, a aquellas unidades que eran proclives, que estaban a favor de ese cambio. ¿Y por qué estaban proclives o a favor? Pues que en paralelo a este movimiento se estaba trabajando y arrancando con mucha fuerza la transformación digital. Esa gran unidad, ese gran equipo que trabajaba con marcos de trabajo ágiles. Y como queríamos expandir ese modelo al resto del banco, al resto de las unidades, pues fue ese origen de la oficina Agile. Y así es como comencé, como inicié mi andadura en los mundos ágiles. Y desde que empezó esa oficina Agile hasta ahora, ¿en qué consideras que ha impactado la transformación? ¿Qué es diferente hoy? Pues lo voy a comentar pues, con un símil. Un símil que además me surgió hace un par de semanas, cuando vino a mi casa un amigo que no veía a mis hijos hace más de 6 meses. Y cuando llegó a mi casa me dijo, ¿no? Sorprendido, tus hijos, ¿cómo han cambiado? Qué grandes están, qué altos, como si hasta casi tienen bigote. ¿Qué conversaciones tan diferentes tienen? Yo sorprendido, para mí, si están igualitos, son los mismos que hace 5 años, no les veía ningún cambio. Pues esto, que seguramente os ha pasado a aquellas personas a las que tenéis hijos, pues es lo que sucede con estos procesos de transformación. Que personas que vienen de fuera aprecian mucho más todos esos cambios en la transformación. Y volviendo a la pregunta de en qué ha impactado la transformación, pues por comentar 3 cosas que yo destacaría. La primera de ellas, pues que nos ha permitido alinear a toda la organización con una cultura de la entrega, con un foco de la entrega. En ciclos trimestrales, todos los equipos de todo BBVA trabajan en esos ciclos de entrega trimestrales con foco en ese aporte de valor al cliente. La segunda de ellas, ese cambio cultural. Ese cambio cultural enfocado principalmente a la transparencia. Transparencia que empieza por visualizar en todo momento cuáles son esas líneas estratégicas del banco, cómo evolucionan esa estrategia. Y sobre todo, como decíamos antes, el orientarlo hacia esa visión del cliente. ¿Vale? ¿Qué valor estamos aportando al cliente? Y en el tercero de los puntos, de los elementos que destacaría, pues encontraría la cultura de la innovación, el inconformismo. Hay muchísimas personas en BBVA que están todos los días pensando en cómo hacer las cosas diferentes, cómo sorprender a los clientes, qué elementos se le pueden ofrecer pues para hacerle la vida mucho más sencilla.
Son esos 3 los puntos que destacaría dentro de muchos de los que se han conseguido. Y hilando con lo que acabas de decir de la innovación, ¿hacia dónde debería evolucionar la agilidad? Pues para mí, hacia un concepto que llamo experiencia de la transformación. ¿Experiencia de la transformación? Cuéntame más. Te voy a contar un poquito, ¿no? A poner un poco en contexto. En muchos ámbitos, ¿vale? La transformación Agile se ha entendido como la ejecución de una serie de marcos de trabajo, ya sean Scrum, Kanban, de modelos de escalado, sean Safe, Less u otros, en el que se enfoca todo a que los equipos ejecuten esos marcos de trabajo y escalen utilizando esos marcos de trabajo. ¿Pero qué pasa en una gran corporación, en una mediana o gran empresa? Pues que, desde mi punto de vista, no nos sirve únicamente con tener esa visión de ejecución de marcos de trabajo, porque tenemos muchos elementos que tenemos que tener en cuenta, elementos para que esa transformación sea sostenible en el tiempo, ¿vale? Y forme parte de la cultura de la empresa. Elementos como nuevos modelos de liderazgo que hay que aplicar, la redefinición de las estructuras organizativas, la definición de nuevos modelos de relación entre los distintos equipos, las personas, las áreas, las unidades, y también una cultura de reskilling continua en el que todos dentro de la empresa tenemos que estar creciendo continuamente en nuestras habilidades y en nuestros conocimientos técnicos. Y todos estos elementos unidos, al final lo que van orientados es hacia la consecución de lo que llamamos el Business Agility, que simplificándolo mucho no es más allá o no va más allá de conseguir que toda la organización sea capaz de adaptarse a los cambios, ya sean internos o externos, de una forma natural, que no suponga ningún esfuerzo adicional, ningún sacrificio para nadie. Y aquí es donde entra el concepto de experiencia de la transformación. Y siguiendo con este concepto, te voy a lanzar yo una pregunta. Pensando en una transformación, una de estas compañías que hemos dicho, mediana, gran compañía, corporación, ¿quiénes crees que son los clientes de este proceso de transformación? ¿Quiénes son las personas que van a provocar que esto tenga éxito? Pues lo tengo muy claro, Fernando. Sin duda alguna, los empleados. O sea, los empleados son el centro, los empleados son los únicos capaces de hacer posible una transformación, sin ellos no se puede y son la estrella para mí. Pues justo ese es el punto clave de la experiencia de la transformación, los empleados. Porque como ya hemos comentado, los empleados son el elemento clave para que el proceso de transformación tenga éxito y no sea un mero barniz, sino se introduzca en el ADN de la empresa. Porque además, tradicionalmente, cuando iniciamos un proceso de transformación Agile, invertimos muchísimo tiempo en varias cosas, ¿no? Te sonarán, por ejemplo, pues definir los objetivos por qué iniciamos la transformación, qué queremos conseguir, ¿vale? Como empresa, como organización, cuando iniciamos una transformación Agile en este caso, que pueden ser desde reducir los time to market, te sonarán, aumentar o mejorar la productividad, ¿vale? Mejorar el engagement de los empleados, poner al cliente en el centro del desarrollo. Pues además de estos objetivos, pues también nos aseguramos de tener el apoyo de la dirección de la compañía, de la empresa, porque es clave para poder llevar a cabo un proceso de transformación de esta índole. Pero ya no solo el tener el apoyo de la dirección, sino que además la dirección esté involucrada, se involucre en este proceso de transformación. También cambie en consonancia con los cambios que pedimos al resto de la organización. Y por supuesto, la parte de comunicación. Trabajamos muchísimo esa comunicación a los empleados, a toda la organización, de por qué hacemos y para qué hacemos la transformación, de cómo evoluciona, de cuáles son los siguientes pasos. Y estos elementos, no sé si te suenan en BVA, ¿cómo los has vivido? Bueno, yo creo que hemos hecho un gran trabajo en BVA, pero no me has dicho, vamos a hablar de los empleados. ¿Qué pasa con los empleados? Venga, sí, porque como te he comentado antes, los empleados eran la pieza clave de la experiencia de la transformación, ¿no? Pues voy a coger ese guante de los empleados, porque para que la transformación sea cierta, ¿vale? Y no un mero barniz que se queden titulares, necesitamos que los empleados la hagan suya, que sean partícipes de la transformación, porque es imprescindible para que sea profunda y arraigue en el ADN de la empresa. Y sobre este concepto, ¿vale? Con los empleados en el centro, pues me surgen una serie de reflexiones, una serie de preguntas, ¿no? que me hago y que hay que hacerse durante ese proceso de transformación. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo, ¿no? invertimos
en generar una propuesta de valor al empleado cuando iniciamos la transformación o cuando estamos en un proceso de transformación? ¿Cuánto esfuerzo y tiempo invertimos en preparar y generar esas experiencias memorables a los empleados, esas experiencias de las que nunca se olvidarán por haberse involucrado en este proceso de transformación? ¿Cuánto esfuerzo y tiempo invertimos en enamorar al empleado? ¿Vale? Por reducirlo a una sola pregunta. Todas estas preguntas, todas estas reflexiones vienen unidas en el resumen, ¿no? En la pregunta, ¿cuánto tiempo invertimos en generar la experiencia de la transformación? En muchas ocasiones, ¿vale? Pues cuando vamos a arrancar un nuevo equipo Scrum, un nuevo equipo Kanban, un nuevo equipo de portfolio, les damos o arrancamos con una formación. Les contamos los valores y los principios ágiles, las técnicas, las herramientas, pues todo lo que tiene que ver con ese marco de trabajo, ¿no? Con esos elementos técnicos sobre los que les vamos a transformar ese trabajo como equipo. ¿Y alguna vez os ha pasado que os han dicho cuando estabais en esas sesiones, pues esto a mí no me aplica, yo soy diferente? Pues esto que me estás contando, llevo haciéndolo toda la vida. Básicamente lo que nos están diciendo, con otras palabras, es que no nos compran el producto, no nos están comprando la transformación. Y seguramente hagan cosas y se involucren, o más que involucrarse, ejecuten algunos o determinados elementos que les estamos proponiendo, pero porque no les queda más remedio, no porque lo hayan comprado. Y esto es lo que tiene que hacernos replantear, pues, cómo estamos trabajando con esos equipos, con esas personas. ¿Les estamos escuchando? ¿Les hemos entendido? ¿Nos hemos preocupado en conocer sus objetivos? ¿Hemos hecho esos objetivos del equipo o de las personas, los hemos hecho nuestros? ¿Nos hemos ofrecido para acompañarles en ese proceso de transformación para la consecución de sus objetivos? En definitiva, resumiéndolo, ¿les hemos ofrecido experiencias memorables, aquellas de las que nunca se olvidarán? Oh, Fernando, me encanta lo que estás diciendo. Ahora, menudo retazo tenemos encima. ¿Qué elementos habría que tener en cuenta para trabajar en crear la experiencia de la transformación? Pues vamos a empezar con la premisa de que contamos con un equipo de transformación, ¿no? Una serie de personas que se van a dedicar a impulsar la transformación dentro de la empresa, de la compañía, de la corporación. Pues, en mi opinión, hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y que tiene que tener en cuenta este equipo de transformación. El primero, al equipo de transformación le debe dirigir, le debe guiar un sueño. Si recordamos a Martin Luther King, en I Have a Dream, ¿no? Ese sueño de quiero trabajar en la mejor empresa del mundo. Quiero crear ese sueño en todo momento. Quiero creer en ese sueño. El equipo de transformación lo tiene que hacer suyo y tiene que ser lo que le guíe, ¿vale? Esa guía, esa estrella polar a la que debe dirigirse. Un segundo punto es el que tienen que ser los máximos expertos de la técnica. Tienen que ser vistos en todo momento como referentes. Como esos referentes de la técnica. En el caso de Agile, de la técnica Agile. Tienen que conocerlo todo. Conocerlo y además haberlo practicado previamente. Un tercer punto, ¿vale? Y si nos ponemos desde el punto de vista del empleado, estos empleados deben sentir que el equipo de transformación les conoce muy bien. Y no solo es que les conozca muy bien, sino que además les entiende muy bien, les entiende perfectamente. Solo con hablar ya saben lo que necesitan, lo que están pidiendo, ¿no? Cómo les van a poder ayudar para conseguir esos objetivos que decíamos. El cuarto punto, el equipo de transformación debe ser un equipo confiable. Que tengan esa etiqueta de me puedo fiar de ellos. No solo me puedo fiar de ellos, sino que quiero tenerles a mi lado. Quiero que me acompañen. ¿Por qué quiero todo esto? Porque me van a cuidar. En otras palabras, el equipo de transformación debe ser reconocible. Y todo esto lo agrupamos en este quinto punto, el que el equipo de transformación debe ser reconocible. Cada una de las personas que forman parte del equipo debe dejar la misma huella. Tienen que ir todos con la misma marca, con las mismas sensaciones memorables a ofrecer a esas personas, a esos equipos. Cada uno con su estilo, por supuesto, porque cada uno tenemos nuestro estilo. Pero esa huella, esa marca, esas sensaciones memorables deben ser siempre las mismas. Cualquier persona, cualquier equipo que vea a ese equipo de transformación lo vea como uno solo. Da igual quién me atienda, porque todos trabajan de la misma manera. Y al final, como resumen de todos estos puntos que he comentado, los empleados, los equipos, no compran solo un producto, como pudiera ser
el trabajar en Scrum, el trabajar en Kanban, en hacer un tablero, en visualizar mi trabajo, ¿vale? En hacer un governance, un escalado. No. Los empleados, lo que compran, ¿vale? O lo mejor dicho, por lo que se fidelizan, son por esas experiencias memorables que se deben ofrecer y trabajar a lo largo de un proceso de transformación. Básicamente, lo que hemos dicho, la experiencia de la transformación. Muchas gracias, Fernando. Muy ilustrativo todo lo que nos estás contando. Ahora, una duda. ¿Qué le dirías a los agentes del cambio? A los Agile Coaches, Scrum Masters, Kanban Masters, que tienen que crear la experiencia de la transformación. Pues, ¿qué les diría? Como agentes del cambio, digo como dos momentos diferentes, ¿vale? Aquellos agentes del cambio que estén iniciando el proceso de transformación en su empresa o en una empresa sobre la que van a trabajar, lo primero que les diría es, antes de arrancar, visualizar si dentro de vuestro plan de transformación habéis trabajado esta experiencia de la transformación. Y si no lo habéis hecho, trabajarla. Pensar en esas sensaciones memorables que vais a ofrecer a los empleados. Y si es un equipo de transformación en el que ya lleva iniciada la transformación durante varios meses o años, pues les diría que se planteasen la reflexión. ¿Estáis trabajando la experiencia de la transformación con los empleados, con las personas, con los equipos? Y si no lo estáis haciendo, pararos y replantear cómo podéis retomar esa experiencia de la transformación, cómo podéis reconstruir o regenerar esas sensaciones memorables. Y en cualquier caso, como agentes de la transformación, asuman ese liderazgo, que se crean que son el puntal base de la transformación, que son las personas en las que todos los empleados se van a fijar, en el que todos los empleados se quieren apoyar, quieren tenerlos a su lado, porque les ofrecen experiencias memorables que van a fidelizar a los empleados con la transformación, con lo que conseguiremos que ese proceso de transformación se quede como un elemento del ADN de la cultura de la organización y de la empresa. Muy interesante, Fernando. Muchas gracias por la entrevista. He disfrutado un montón escuchándote. Me quedo con el concepto de la experiencia de la transformación y cómo puede ayudar para que la transformación sea un éxito y, muy importante, lo que has comentado, que cale en el ADN de las organizaciones. Muchas gracias, Marta, y a seguir disfrutando con estos procesos de transformación que son tan retadores y emocionantes. Hasta aquí el podcast de hoy en el que hemos entrevistado a Fernando Santaella. Esperamos que las preguntas que han surgido en la entrevista te ayuden en tu propia experiencia de la transformación. ¡Hasta pronto! Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Agile España de BBVA, todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com para darnos feedback y enviarnos tus sugerencias y opiniones acerca de este podcast.